Hola mis estudiantes, ¿te has preguntado cómo funciona la secuencia de difusión? ¿Cuál es la gran utilidad que tiene la secuencia de difusión? ¿Cómo podemos entender su proceso físico para ver las grandes ventajas, pero también conocer las desventajas de difusión? Te lo explicaremos acá. Bien, para poder entender la secuencia de difusión y las secuencias de tractografía que derivan de las secuencias de difusión, tenemos que conocer los principios básicos del proceso molecular de difusión. La difusión es un proceso molecular de agitación térmica, lo que genera un efecto aleatorio, un efecto al azar de la posición espacial en virtud de un sistema determinado, o sea, en presión y temperatura, ¿cierto? A este movimiento aleatorio, al azar, se denomina movimiento browniano o difusión molecular. Por lo tanto, en base a este proceso, que lo vimos ya en cómo interactúa la célula, cómo trabajan algunos procesos metabólicos, cómo traspasan ciertas membranas, es un proceso que nosotros podemos ver y caracterizar en resonancia magnética nuclear. Ahora, ¿qué es lo que es la difusión en sí mismo? ¿Y cómo podemos llegar a entenderla? Es algo bastante simple y si lo pueden hacer en su casa como experimento se va a agradecer, ¿cierto? Entonces, si ponemos un punto de tinta en el agua, nosotros vamos a ver, si pudiéramos grabarlo y después verlos en cámara lenta, vamos a ver que al agregar la tinta se genera un punto de concentración, pero a medida que pasa el tiempo se va haciendo este punto cada vez más amplio, pero el tono de esa tinta se va haciendo más difuminado, ¿cierto? Sobre el agua. Entonces, cuando estamos trabajando a nivel molecular pasa algo bastante similar. Si concentramos un cúmulo de moléculas, cualquiera sea, con el tiempo se van a dispersar porque van a encontrar el espacio en virtud de un sistema de presión y temperatura idóneo, dependiendo de sus condiciones también, para poder desplazarse y buscar de manera aleatoria una disposición en ese espacio según la base que tenga, agua, aceite, lo que sea, ¿cierto? Pero este movimiento siempre es al azar, siempre es aleatorio, no es de forma ordenada. A este factor de dispersión sobre el tiempo se le llama coeficiente de difusión, que caracteriza el movimiento molecular medido en milímetros por segundo. Ya esto es conocido y se trabaja en la química. Bien, entonces el coeficiente de aparente difusión lo que logra medir cuánto y cuál es la velocidad que tiene la dispersión, el movimiento de la molécula en un sistema espacial determinado, ¿cierto? ¿Cómo pasa? Y conocimos en las células en transporte de difusión simple, ¿cierto? En donde las moléculas pues, tienen la capacidad, ¿cierto? Las moléculas de agua tienen la capacidad de traspasar una membrana semipermeable, ¿cierto? Dependiendo de las características de la membrana, entonces van a pasar con más o menos facilidad, pero siempre en una condición aleatoria. ¿Ya? Así que en general este patrón se da ciertamente en gran parte de elementos biológicos como sistemas de protecciones naturales de estos tejidos, o sea, la célula o a nivel macroscópico, por ejemplo, las membranas de la capa dérmica, que van a ayudar a protegernos de ciertos patrones, ciertas moléculas que nos pueden afectar, ¿cierto? Bien, entonces en base a eso, en base a este movimiento molecular que ya sabemos que en condiciones naturales su expresión de movimiento tiende a ser al azar, aleatoria, nos vamos a encontrar con dos tipos de difusión dependiendo de las barreras que se encuentran alojadas en este caso en el solvente, en el agua, que es la molécula más simple que se puede mover en tejidos biológicos, ¿cierto? Vamos a tener la difusión isotrópica y la difusión anisotrópica. La difusión isotrópica es la difusión browniana, ¿cierto? El movimiento al azar, en donde no existen barreras físicas que generen impedimento o disminución en la velocidad de traslado molecular aleatorio en un espacio determinado, ¿cierto? No existen barreras semipermeables, se mueven al azar, ¿cierto? No hay espacio restringido y se mueven en todas las direcciones, mientras que las difusiones anisotrópicas sí existen barreras semipermeables, ya sean naturales o artificiales, y está limitado en una dirección y en un sentido determinado, ¿cierto? Como en el caso del movimiento en los axones, ¿cierto? Que se dispone en base a la máquina mielina
y el comportamiento de algunas células gliales alojadas en el axón, como las células de Schwann, ¿cierto? Entonces eso genera una restricción en el movimiento y obliga a que la molécula se dirija en un sentido y en una dirección determinada. Ese fenómeno nosotros lo podemos medir en resonancia específicamente con las secuencias de difusión. Bien, entonces, ¿quiénes fueron los grandes científicos que descubrieron esta gran característica? El grupo de científicos Stellick-Tanner, que crearon las secuencias que permiten medir este tipo de difusión isotrópica y anisotrópica. Mosler ya le dio una cierta utilidad clínica y Warach ya hace uso clínico de la secuencia difusión. Y esto hablamos de recién, hace 20 años atrás, ¿cierto? Ahora la técnica de Stellick-Tanner es una secuencia que ojo, no se caracteriza como una secuencia híbrida, ojo acá, pero tiene componentes híbridos, ojo ahí. Y atención, por favor, tiene componentes híbridos, pero no está clasificada como secuencia híbrida. O sea, dentro de la teoría no van a encontrar en los libros que una secuencia híbrida, y hablo de híbrida que tenga componentes spin-eco y gradiente X. La secuencia de difusión tiene de base un pulso de 90 y un pulso de 180 grados. Y obviamente la adquisición del eco. Pero entre medio del pulso de 90 y el pulso de 180 grados se alojan gradientes que van a permitir demostrar el fenómeno físico que vamos a explicar a continuación. Lo interesante de esto es que la utilización de la gradiente genera un factor fundamental en el comportamiento de la secuencia para ver qué es lo que quiero ver y nos va a permitir ayudarnos con esta técnica, que es un factor que vamos a medir en algunas patologías de gran relevancia, ¿cierto? Y esto se cuantifica con un factor exponencial que lo vamos a ver a continuación. Ahora, como verán, esta secuencia tiene varios elementos, ¿cierto? El pulso de 90, el pulso de 180 y además le estamos metiendo gradientes, ¿cierto? Entonces, obviamente, como tiene tantos elementos metidos en el módulo, en el ciclo de excitación, estamos claros que está trabajando en T2. Jamás vamos a poder realizar un T1 con todos estos contenidos dentro del módulo. Bien, la forma que tiene el llenado de la difusión, la gran mayoría, excepto las nuevas técnicas de difusión que están cambiando su patrón de llenado, son la secuencia o la forma de llenado EPI, ¿cierto? En general, esta secuencia de difusión cae en la categoría de secuencia gradiente, de gradiente rápida. Tiene forma de llenado ecoplanar, que es en forma de zigzag, pero tiene estos componentes híbridos, ¿cierto? Un pulso 90, un pulso 180, aplicación de gradiente. Por esta aplicación de gradiente se considera una secuencia gradiente rápida, pero, insisto, tiene una forma de llenado zigzag, por lo tanto cumple características ecoplanares, ¿cierto? Así que lo que tiene de entretenido esta secuencia es que el proceso de lectura se hace muy rápido con la aplicación de las gradientes, sobre todo en la gradiente de frecuencia, en la lectura de la gradiente de frecuencia en el espacio K, o cómo se va a interpretar en el espacio K. Entonces, ¿cómo vamos a lograr el zigzag? En el fondo es con la lectura de un lado sobre el otro lado. Recuerden que va de derecha a izquierda, izquierda a derecha, derecha a izquierda, izquierda a derecha, en forma zigzag. Pero la lectura, en el fondo, en el espacio K, la cuantificación en el espacio K de la codificación de frecuencia específicamente, va de una polarización a otra, ¿cierto? De negativo a positivo, positivo a negativo, negativo a positivo, positivo a negativo, que eso es lo que explica este esquema. Bien, por lo tanto, la cuantificación en frecuencias y en amplitudes, en el orden de las ondas en el espacio K, tiene este efecto de zigzag que tiende el patrón un poquito a parecerse a las técnicas de llenado segmentado, ¿cierto? Pero no es lo mismo, ojo, no es lo mismo. Ahora, tengo varias formas de llenar el espacio K, sean single shot, que con un pulso de repetición lleno todo el espacio K de una sola vez, o multi-shot, que voy repitiendo la información, llenando más líneas y llenando más veces esa línea del espacio K. Las desventajas que tienen las EPI, que ya las hemos comentado en las secuencias de espacio K, tienen muchas distorsiones. Distorsión geométrica, distorsión por interfase de materia muy brusca, muy susceptible a ciertos movimientos, muy susceptible a presencia de metales, a susceptibilidades magnéticas en general,
que producen mucho artefacto. Entonces, una de las grandes desventajas que tienen estas secuencias es que tenemos que estar sumamente atentos a que no hayan condiciones que afecten la viabilidad de la secuencia, porque si no, no tiene ninguna utilidad aplicarla, ¿cierto? Y en base a eso, entonces, hay que conocer y saber en qué momento yo ocupo single shot y ocupo multi. A solo recordatorio, sabemos que la forma de llenado del espacio K zigzag o ecoplanar nos permite trabajar en secuencias de spin eco de base, gradiente eco, o en secuencias de inversión recuperación, pero como dato freak solamente que te recordatorio. Bien, entonces las difusiones, como habíamos comentado, trabajan con esta forma de cuantificación pulso 90-180, así que caen en la primera categorización de clasificación de las secuencias EPI, ¿cierto? Spin eco EPI, porque de base tiene un pulso de 90, después viene un pulso de 180 y tiene un llenado de EPI. La clasificación en secuencia está dentro de las gradientes rápidas, ¿ya? Por esta aplicación de las gradientes bipolares. En el fondo, yo no entiendo por qué no la clasifican como secuencia híbrida, si tiene de los dos componentes, trabajan de ambas formas y no lo clasifican. Bueno, yo no soy quien manda los libros, ¿va? Algún día escribiré algo, ¿cierto? Y para poder exacerbar las interfaces de contraste, que es la gran utilidad que tienen las secuencias de difusión, porque está muy claro que como son secuencias muy rápidas, tenemos que aplicarla en procesos que sean rápidos, ¿cierto? Como un stroke, por ejemplo, por un infarto cerebral yo no voy a demorarme 5 minutos en una secuencia, estamos claros, ¿cierto? Así que tienen que ser rápidas de 50 segundos a lo máximo, ¿cierto? Para ver un diagnóstico rápido. Entonces, dadas estas características y dada la interfaz de contraste altísima que tienen, tengo que exacerbar esa condición y para eso tengo que aplicar anulación de la señal grasa, o sea, técnicas de saturación grasa. Las técnicas, hay algunas que vienen por defecto en la secuencia y otras que nosotros las podemos elegir, tanto de inversión de recuperación, espectrales o vectoriales, ¿ya? De hecho, las secuencias avanzadas ya vienen con formas vectoriales que permiten corregir la homogeneidad de la saturación, ¿ya? Yo he trabajado con todo tipo de secuencias de difusión, desde las más básicas, desde las iniciales hasta las más avanzadas, porque yo soy Dewey Lovers. Ya las últimas técnicas de manejo de la secuencia de difusión vienen muy avanzadas, muy optimizadas, que me permiten trabajar en condiciones fisiológicas bastante hostiles, hablando de que puede existir presencia de aire, o pueden presentar presencia de metales y no verse tan afectadas gracias a estas nuevas formas del llenado del espacio K y la manipulación de la secuencia como tal, ¿sí? Dada esta preparación, que ya sabemos que nos anulan a la grasa, como es una secuencia que tiene ambos componentes, el T2 que vamos a tener no es un T2 estándar, pero tampoco es un T2 completamente estrella, ¿cierto? Gracias a estos pulsos de 180, pero bajo la influencia de estos pulsos de gradiente que vamos a agregar entre medio, hace que sea un T2 medio optimizado, o sea, un poquito mejor que el T2 estrella, pero un poquito más deficiente que un T2 estándar. O sea, es como una cosa híbrida. Insisto, no sé por qué no la clasifican como secuencia híbrida. Bien, entonces hay varias formas de llenado del espacio K, como les comentaba, la single shot, que con un pulso de repetición lleno todo el espacio K. ¿Y de qué depende ese llenado? Del número de líneas, porque dependiendo del número de líneas es la cantidad de ecos que yo tengo que emitir como pulsos refasadores, ¿cierto? Mientras que los multishot yo voy llenando cada TR varias repeticiones en el espacio K. Ahora, ¿cómo trabaja la secuencia de difusión? La secuencia de difusión mide dos condiciones de movimientos moleculares: el movimiento estático, o sea, la restricción de moléculas de agua, y el movimiento aleatorio, el movimiento browniano, ¿cierto? El movimiento al azar. Lo que nosotros queremos lograr es que realcemos todos los procesos que generen restricción de la molécula de agua, que es la molécula que nosotros vamos a medir en resonancia, ¿cierto? Yo necesito saber cuál es la molécula o las moléculas de agua que están estancadas y las moléculas que no están estancadas. Habitualmente en los tejidos biológicos, en nuestro tejido de cuerpo humano, cuando hablamos de un grupo de moléculas que está restringida es porque está dentro de las células. O sea, la composición histológica más pequeña en la cual nosotros podemos ver restricción de agua es dentro de las células. Habitualmente siempre hay un proceso de movimiento fluido intra y extracelularmente, ¿cierto? Pero hay condiciones patológicas en donde las células, por medidas de seguridad, por medidas de emergencia, empieza a restringir cantidades de agua y va acumulando agua desde el extracelular al intracelular, haciendo que el movimiento browniano
dentro de la célula sea mucho menor al movimiento browniano extracelular. Eso es lo que vamos a medir con esta secuencia en particular. Bien, entendiendo ese concepto, entonces, que yo quiero ver la molécula de agua que está restringida dentro de la célula, vamos a entender este proceso físico. Cuando yo lanzo el pulso de 90 grados, voy a excitar toda la materia, ¿cierto? Excito toda la materia y aplico una primera gradiente, que es como una gradiente de refase, por llamarlo así. No se categoriza en la bibliografía como eso, como ese término, pero cumple una función similar, ¿cierto? Cuando yo estoy lanzando mi pulso excitador, excito toda la materia, ¿cierto? Pero va a haber una diferencia, que pasa algo bastante similar en el TOF. Yo, como tengo estos dos componentes, moléculas estáticas y moléculas en movimiento, yo excito, pero las moléculas en movimiento se van a dispersar, se van a mover, mientras que las otras moléculas se van a quedar en el mismo lugar. Por lo tanto, ya tiene una influencia excitatoria las que están estáticas. Luego aplico una gradiente, que es una gradiente refasadora, ¿cierto? De comportamiento refasatorio. Entonces, las moléculas de agua que ya se movieron, ya no están en el mismo lugar, están en otro lugar. Por ende, cuando yo aplique esta gradiente, no van a sentir lo mismo, la acumulación del proceso excitatorio no es el mismo versus las moléculas que están estáticas. Ellas van a sentir una segunda interacción de excitación por un pulso de gradiente, que puede durar mucho o puede durar poco, pero es un segundo estímulo que están acumulando, mientras las otras moléculas que están en movimiento no van a sentir lo mismo. O sea, se va a aplicar, pero ese protón que se movió no va a tener acumulado un proceso excitatorio, a lo mejor ni siquiera alcanza a excitarse con el pulso de gradiente. Ok, viene el segundo pulso de 180, que sí es refasador, ¿cierto? Vuelca todos los vectores, pero ya estos protones que están estancados vuelven a sentir una interacción excitatoria. Entonces están acumulando un eco excitatorio, o sea, cada vez se vuelca más los vectores, mientras que las otras moléculas que se están moviendo no sienten esta misma influencia. Y finalmente, la segunda aplicación de gradiente genera un proceso de refase, que en el fondo cambian una posición vectorial de los protones. Ese es como el fin, cambiar vectorialmente la posición de los vectores. No lo van a sentir los que están en movimiento, sino que todos los estímulos se mantienen, se acumulan en aquellos protones que se encuentran estáticos dentro de la célula, ¿cierto? Porque están molecularmente restringidos y no tienen isotropía, sino que tienen anisotropía. Esta cuantificación de acumulación del proceso se puede medir en el tiempo, dependiendo cuánto es la activación de las gradientes, que es lo que vamos a ver más adelante. Yo les dije que las gradientes se pueden medir en el tiempo, ¿cierto? Se pueden cuantificar dependiendo cuán largo, cuán corto yo quiero que sea mi utilización de gradiente. ¿Para qué? Para que los protones que estén estáticos sientan más acumulación excitatoria, ¿cierto? Entonces, esta aplicación, la forma de aplicar las gradientes se considera como el factor B en resonancia. El factor B tiene una influencia en las imágenes resultantes, porque constituyen principalmente el factor de potenciación en la difusión, ya exclusivamente en la difusión. Me permite ver cuánto contraste yo voy a tener finalmente en mi imagen en base a este factor. No me voy a detener en la fórmula, es solamente para que ustedes la conozcan en cómo se cuantifica la influencia de los pulsos de gradiente en estas moléculas estáticas que yo voy a medir, ¿cierto? Y que finalmente, para el entendimiento básico, el factor B me permite potenciar o dar contraste o caracterizar y mejorar la resolución de contraste en mi imagen difusión. Ya, ojo ahí. Bien, entonces el factor B depende de tres factores que son fundamentales: de la intensidad de la gradiente, de la duración de la gradiente y de la aplicación de la gradiente en estos pulsos intermedios, ¿cierto? Entre el pulso de 90 y el pulso de 180. Y además, que eso es un asterisco, lo de los pulsos, y además del tiempo. Entonces, amplitud, duración y la influencia de dónde se aplican entre el pulso de 90 y 180. Así que el factor B es un factor muy importante en difusión, porque nos va a permitir cuánto es lo que quiero ver del movimiento estacionario, o sea, qué tan intenso que yo quiero ver los protones que se encuentran estáticos, ¿cierto? Sin movimiento browniano. Y lo que lo comenté anteriormente, depende de estos tres valores importantes que dependen del factor B: amplitud, de la intensidad,
de la gradiente, duración de la gradiente y el intervalo entre las gradientes, o sea, la aplicación entre los pulsos de 90 y 180 grados. Bien, entonces cuando yo voy aumentando mi factor V, yo lanzo mi pulso, lanzo el pulso de saturación grasa como forma de preparación del tejido solamente para la grasa, para que no se exprese en mi imagen. Lanzo mi pulso de 90 grados, influencia gradiente como elemento de acumulación de un proceso excitatorio para los elementos que se encuentran estáticos. Lanzo mi pulso de 180, ¿cierto? Hay una segunda aplicación de un pulso de gradiente que permite acumular un proceso excitatorio en las que están estáticas, porque los que están en móviles no acumulan porque están en movimiento continuo, ¿cierto? Y finalmente la aplicación de la lectura que es continua por la codificación señal, ¿ya? Mientras más alto sea factor V, la amplitud y la duración del tiempo de las gradientes va a ser más larga, ¿cierto? Si yo tengo un factor 500, la aplicación de la gradiente intermedia, pero si yo tengo una aplicación de 1000, un factor de 1000, yo entiendo y sé que la aplicación de la gradiente es más larga en el tiempo y más alta en intensidad de amplitud de la gradiente. Bien, entonces en difusión yo puedo obtener varios volúmenes de imágenes que van a depender de cuántos factores V yo quiero ver en mis imágenes, ¿cierto? En el volumen de imágenes que yo voy a obtener, partiendo con el factor V0, que es la base y que finalmente se va a cuantificar con un factor exponencial, ¿ya? Este factor exponencial, que es una sumatoria de todas las cuantificaciones de los volúmenes de factor V que yo voy a obtener de mi imagen, mi difusión, me va a permitir cuantificar un mapa, que es el mapa ADC, ¿ya? Y este mapa ADC cuantifica el factor de sensibilidad en la dirección que se está aplicando el factor difusión, que en el fondo es en qué dirección se va a aplicar la gradiente, básicamente. Como nosotros habíamos hablado de la isotropía y de la anisotropía, el factor de anisotropía se da mucho en nuestros tejidos biológicos, sobre todo en nuestro tejido cerebral, que son la corona radiada, por ejemplo, que es la direccionalidad que tiene la conducción de los axones y que se van a comunicar con nuestro elemento neuroeje periférico, ¿cierto? Neuroeje y periférico. Entonces, dadas esas características, nosotros ya sabemos que hay una dirección y sentido en estos axones que están en conjunto con el trabajo de células gliales y que en particular las células Schwann producen las mielinas, que generan un factor conductivo en dirección y sentido de la función que tiene, por conducir un pulso excitador para generar una respuesta neurológica. Dado eso, ¿yo lo puedo cuantificar en resonancia? Claro que sí, dependiendo cuál es la dirección de aplicación de la gradiente direccionalmente, ¿ya? Que en el fondo yo puedo estar aplicando un plano axial, por ejemplo, como que estamos viendo acá, pero la dirección de cuantificación de la gradiente puede ser en axial, en sagital o coronal, ortogonalmente al paciente, ¿cierto? En el plano cartesiano en el que siempre hemos trabajado. Así que no en general, la difusión, la más básica, la podemos trabajar en los tres ejes del plano que se cuantifican finalmente en nuestra imagen resultante. Ahora, esta diferenciación que nosotros vemos acá, nosotros no la vemos, esto es solamente imágenes de referencia experimental, pero nuestra imagen resultante es una sumatoria de los tres planos básicos del plano cartesiano en nuestra imagen de difusión. Habíamos dicho que la sumatoria exponencial de los distintos factores V que yo voy a obtener me van a permitir sacar una cuantificación exponencial, que es el mapa ADC. El mapa ADC es una representación cualitativa y cuantitativa, porque se puede caracterizar cuantitativamente, que demuestra las influencias del T2, pero del T2 que se encuentra estático. Al igual que las imágenes en factor V, mientras mayor sea el factor V, va a ser menor las influencias del T2. Si se fijan en el factor V0, que es la imagen que se encuentra a la izquierda de su pantalla, la primera, nosotros vemos el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, pero también vemos una lesión que se ve hiperintensa. Cuando yo voy aumentando la aplicación y la amplitud de las gradientes, y eso significa que mi factor V está aumentando, la influencia del líquido que se encuentra en movimiento va decayendo. Por lo tanto, nosotros entendemos y sabemos que la influencia del T2 libre está decayendo, haciendo que se realcen los T2 que se encuentran en condición estática,
como en el caso de esa lesión que se está viendo a nivel de los núcleos, ¿cierto? En la zona de los núcleos. Dado eso, mientras más alto sea el factor B, todo el agua, todos los elementos que se encuentran estáticos, que se encuentran sin movimiento, no se van a ver a medida que aumenta el factor B, pero sí se va a ver con gran intensidad aquellas moléculas de agua que se encuentran restringidas, como lo que estamos viendo ahí el factor B. Entonces el mapa de C es una cuantificación exponencial que nos permite confirmar que efectivamente estas lesiones que estamos viendo en difusión, que las vemos con alta restricción y que entendemos en el fondo que están estancadas, que están encapsuladas de alguna forma por algún proceso patológico, entender qué tipo de encapsulación es, o sea, cuál es el movimiento cinético real que existe en ese factor de restricción. Por lo tanto, el mapa nos va a permitir finalmente generar una caracterización o el reconocimiento de la direccionalidad que se está aplicando en esos protones que están siendo influenciados por todos los pulsos excitatorios de radiofrecuencia y la aplicación de las gradientes. Y mide finalmente la anisotropía de la difusión, la real anisotropía de la difusión. El mapa de SE te permite valorar realmente si esa restricción que estamos viendo tiene un componente de restricción máxima, y hablamos de restricción máxima cuando son restricciones intracelulares, cuando hay casi nulo movimiento en condiciones patológicas, o la restricción es macroscópica, ¿cierto? Y hablo de restricción macroscópica como un quiste. Así que, dadas estas características físicas de la secuencia, la utilidad que tiene la difusión es que podemos detectar ciertas patologías que son fundamentales y son algo de estándar hoy en día en estudios de resonancia, como son los infartos cerebrales. El infarto cerebral, que lo vamos a explicar más adelante, genera una respuesta celular de emergencia porque se ha cortado el suministro vascular, ya sea por un trombo, un infarto, por una hemorragia, ¿cierto? Que impide que el resto del tejido que está circundante a la zona de obstrucción por esta hemorragia se impida alimentarse, ¿cierto? Entonces lo que se produce a nivel celular es una respuesta por un tiempo determinado, por eso se le llama la ventana de oro, que dura entre 4 a 6 horas máximo, y lo que hace la célula para no morir sin oxígeno empieza a acumular agua. Busca agua del elemento más básico que nosotros tenemos, o sea, busca el oxígeno, en el elemento más básico que tenemos, que es el agua, para no morir por asfixia de ausencia de oxígeno, ¿cierto? Como no tenemos el oxígeno que nos está suministrando la sangre, en ese momento la célula busca el oxígeno en otros elementos, como en el caso del agua, que es lo más accesible, ¿cierto? Y se va llenando de agua y la célula termina hinchándose, o sea, de la intracelular pasa mucha agua a la intracelular y se van hinchando las células. Esa hinchazón es la que yo puedo medir porque el agua está entrando y dentro de la célula el movimiento es súper restringido, casi nulo. Por lo tanto, la célula queda hinchadita, ¿cierto? En los tumores pasa un proceso de un crecimiento anómalo, un crecimiento deficiente de las células, que son atróficas en el crecimiento muy exacerbado por el proceso de mitosis alterado que ellas tienen, pero la cualidad que tienen los tumores, a diferencia de una célula sana, es que los tumores tienen un proceso metabólico energético muy alto, haciendo que sean atróficas y mueran rápido, ¿cierto? Pero como tienen una respuesta, una necesidad de alimentación muy alta a nivel metabólico, el proceso de oxidación que necesitan dentro de la célula es muy alto también. Así que van acumulando mucha agua para ayudar a sobrevivir esta célula que es como anómala, ¿cierto? Y se va llenando de agua, además. Hay que cumplir el mismo principio, o sea, necesita mucho oxígeno por el proceso metabólico de la respiración celular, y eso involucra que no le basta con la irrigación vascular normal de nuestros tejidos, sino que va formando angiogénesis y además va acumulando mucho oxígeno para ganar, o sea, mucha agua para ganar oxígeno finalmente. Podemos medir abscesos, pero ojo ahí, que vamos a ver la diferencia entre los tumores, infartos y el absceso o quistes completos. Y esto es muy útil para procesos de urgencia. En resonancia en general no existen las urgencias, pero hay una urgencia que la vamos a ver en los protocolos de neuro, que es el protocolo stroke para ver infartos cerebrales, que esa sí es una urgencia y la resonancia cumple un... Bien, entonces aquí tenemos dos imágenes. La imagen de la derecha de su pantalla es una difusión y la imagen de la izquierda de su pantalla es una secuencia T2 turboespínico. Si se fijan,
la secuencia de difusión es pésima en resolución espacial, horrible. Pero a mí no me interesa ver anatomía en la difusión. O sea, si yo quiero ver anatomía, ocupo la secuencia turbo-espineco o parte de las familias espineco que vamos a ver más adelante en los protocolos. Pero la difusión no me interesa ver anatomía. Eso ya lo cumplo con estas secuencias espineco, ¿cierto? De la familia espineco. Yo lo que quiero ver si hay una patología o no, si hay un infarto, si hay un tumor o un absceso o un quiste. Yo lo quiero caracterizar con la difusión. Acá lo mismo. Si se fijan, la difusión es pésima en resolución espacial, pero estamos viendo un proceso activo, ¿cierto? Entonces asumimos que hay, o puede ser un infarto o puede ser un tumor, ¿cierto? Y tenemos que empezar a correlacionarlo con las otras imágenes. El T2 turboespineco anatómicamente también nos muestra una diferencia significativa, que hay un aumento de señal. Entonces, claro, en el T2 sabemos que eso es agua, no es agua libre. La difusión nos está diciendo que no es agua libre, es agua restringida, que está estancada celularmente. Porque si estuviera libre, la difusión no se vería hiperintensa, se vería como el resto del parénquima cerebral, sino que se ve muy hiperintensa, y eso nos dice que hay mucha agua retenida dentro de las células, en esa zona. Más de lo mismo, acá tenemos un escáner en la izquierda de su pantalla y la difusión en la derecha de su pantalla, que es parte de lo que ustedes van a ver como protocolo stroke. O sea, un paciente stroke parte con un escáner y se va a resonancia, así que es un pool importante que ustedes tienen que analizar. El escáner, si se fijan, a simple vista se ve inmáculo, ¿cierto? Sin ninguna lesión demostrable, pero en la difusión hay llagas, ¿cierto? Hay manchas hiperintensas en la zona temporal y en la zona occipital, que nos está diciendo que hay restricción de agua dentro de la célula. Por lo tanto, es una alta probabilidad que si en el escáner sale negativo para hallazgo de lesiones y la difusión sale positiva para el hallazgo de lesiones, es porque ahí probablemente haya un proceso de infarto, no de tumor, porque el escáner salió negativo. Si fuera un tumor, el escáner se vería, pero no se ve. Como no se ve, pero la difusión sí, es altamente probable que sea un infarto. Bien, más de lo mismo, el paciente se hizo un escáner, el escáner salió limpio, sin hallazgos de lesiones, pero en la difusión, miren, o sea, ese infarto es masivo, es de M1, ¿cierto? De la arteria cerebral media derecha de M1, un hallazgo crítico y es bastante complejo porque en pabellón probablemente duden de hacer un procedimiento porque, dada la intensidad territorial del infarto, es altamente probable que genere vasoespasmo, debilidad vascular, desprendimiento de los lúmenes vasculares y genere una hemorragia masiva, intentando salvarle la vida. Entonces, esta información en conjunto con el escáner y la resonancia es fundamental para decidir los procesos diagnósticos en el momento en pacientes que tienen posibilidad de remediar este cuadro, puesto que la ventana de oro le va a permitir si se salva o no se salva de las secuelas neurológicas de un infarto cerebrovascular. Más de lo mismo, el escáner limpio, sin lesiones y difusión, o encontramos una lesión hiperintensa. Al tiro sabemos con el escáner y con la difusión que eso es un hallazgo de un infarto, porque el escáner salió negativo. Un pool completo, ¿cierto? Tenemos arriba las imágenes, un flare a la izquierda de su pantalla, al medio debería ser un T1. Y al medio, a la izquierda de la pantalla superior, está un T2 turboespineco también. Abajo, a la derecha, tenemos el escáner y a la izquierda tenemos la difusión, ¿cierto? Arriba nos dice que el paciente se hizo una resonancia, claramente no cooperaba porque hay mucho artefacto de blurring, y nos está diciendo que no hay llagas, no hay hallazgos de lesiones. Pero abajo, la difusión probablemente se haya hecho después, muchas horas después. Si se fijan en el escáner, aparece una lesión importante. Eso nos da indicativo de que este paciente lleva muchas horas ya con ese infarto. ¿Y qué se correlaciona con la difusión? Que también lo va a demostrar. El tema es que si lo vemos en el escáner es porque estamos fuera de la ventana, pero la difusión nos confirma que efectivamente sigue habiendo una crisis celular, pero ya que no se puede salvar, es irremediable. O sea, sabemos que ese paciente va a quedar con una secuela neurológica. Así que en las imágenes de difusión nosotros vamos a medir varias lesiones de importancia, como son los infartos y los tumores. Tanto el infarto como el tumor generan una respuesta celular de restricción molecular del agua intracelular, ¿cierto? Pero si esta agua está restringida intracelularmente, en la difusión, los factores de difusión yo lo voy a ver hiperintenso, pero en el mapa ADC yo lo voy a ver hipointenso, porque el mapa ADC me dice
qué grado de restricción tiene la molécula de agua, ¿cierto? Si está intracelular o está en el extracelular. Si está la restricción en el intracelular, siempre se va a ver hipointenso en el mapa DC. Pero si está en el extracelular, como los quistes, como un absceso encapsulado, ¿cierto? Que son restricciones de agua limpia, agua sucia, un quiste, agua limpia y un absceso, agua muy sucia, ¿cierto? Pero están encapsulados, por ende hay una restricción de la molécula de agua, pero la diferencia es que hay un movimiento cinético. Hay un espacio cinético que le permite al agua, a pesar de que está restringida, moverse cinéticamente. Y eso lo puedo ver y lo puedo cuantificar en el mapa DC. Por lo tanto, en un quiste y un absceso, el mapa DC nos va a decir, ok, está restringido, pero esa restricción no es intracelular, es macroscópica, hay un movimiento cinético resultante. Por lo tanto, en el mapa DC se debería ver hiperintenso. Entonces, tumores e infarto, factor B, hiperintenso, mapa DC hipointenso. En quistes y abscesos encapsulados, en el factor B se va a ver hiperintenso y en el mapa DC se va a ver hiperintenso. Entonces aquí tenemos estas llagas. En el mapa DC, en la cuantificación ADC que está arriba, se ve hiperintenso, pero en el ADC lo vemos hipointenso. Sabemos inmediatamente que esa restricción no es macroscópica, un quiste absceso, sino que es intracelular. Eso es un infarto, ¿cierto? O un tumor, dependiendo de la información atómica, la información morfológica que nos entrega la secuencia. Bien, ahora que hemos extendido cómo funciona la difusión, cuáles son sus características, ventajas y desventajas y la importancia clínica que tiene esta secuencia en aspectos técnicos y en aspectos clínicos, que lo vamos a ver con mayor fuerza en los protocolos de neuro y de cuerpo. Vamos a ver una secuencia que nació a partir de la difusión, que es DTI. La imagen por tensión en difusión es una secuencia derivada de difusión que tiene como por definición el ser un modelo matemático, la anisotropía de nuestros tejidos, ¿cierto? Hay mucha información respecto a esta física, el estudio de la física de estos tejidos, y funciona y principalmente trabaja con los elementos restringidos, específicamente en cerebro. Ahora, ¿se puede ocupar esta secuencia en otras secciones anatómicas? Claro que sí. De hecho, se ha hecho tractografía de músculo, tractografía cardíaca, y de hecho hay una fusión, una nueva secuencia que se llama FortiFlow, que permiten fusionar varias características de algunas secuencias como Phase Contrast con tractografía de base gradiente, que son bastante avanzadas, que lo vamos a ver en algún momento en innovación en resonancia, pero por lo básico estas secuencias lo que tratan es estudiar tejidos de interés, como en el caso de la sustancia blanca, que está compuesta por soma, ¿cierto? Y la mielina, que genera una limitancia en la direccionalidad del pulso, y eso obviamente responde molecularmente a lo mismo, ¿cierto? Bien, entonces el DTI lo que trata de buscar es entender las direcciones de ciertas condiciones anisotrópicas. En este caso, estudiar la direccionalidad de los axones que van desde la trama central, desde la columna radiada principalmente, hasta la comunicación del eje, del neuroeje, que es la médula, ¿cierto? Así que, para poder entender un poco de direccionalidades en difusión, entender la anisotropía de los tejidos, es importante tener al menos 6 direcciones. Al menos para entender el proceso de direccionalidad. Si se fijan en las imágenes, cada una generan aumentos de intensidad dependiendo de algunos tractos, ¿cierto? Porque dependen de direcciones vectoriales del plano cartesiano, y que obviamente mientras más oscura sea la zona hay una mayor proporción de difusión, ¿cierto? Bien, entonces lo que nosotros, en vez de ver una molécula de carácter esférica como lo veíamos en difusión, acá lo vemos de manera más algorítmica. Hay un factor vectorial dispuesto de por medio que se puede cuantificar por medio de modelos matemáticos que no vamos a explicar ahora, pero sí se entienden modelos matemáticos. Ahora, la tensión-difusión lo que hace es el mismo fenómeno físico, el mismo principio físico de la difusión, pero en vez de en 3 planos, los planos ortogonales de trabajo, se hace en múltiples direcciones para poder entender, para poder buscar las direccionalidades de ciertas estructuras en condiciones anisotrópicas. O sea, en este caso, el interés de la molécula de agua dispuesta en las direcciones locales cerebrales, que en este caso son el axón, ¿cierto? Y que eso finalmente va a ser representado o en escala grises o en una escala de colores que vamos a ver más adelante. Así que para poder trabajar en aspectos clínicos y poder entender las direccionalidades
de la anisotropía del tejido cerebral debemos trabajar al menos con 32 direcciones, ¿ya? La representatividad mínima técnica son de 6, pero ya para uso clínico, para poder entender algún patrón anisotrópico de un tejido, necesitamos al menos 32 direcciones desde el plano cartesiano. Bien, entonces el grado de anisotropía que se mide en el DTI, la secuencia tensión-difusión, ofrece información direccional de la fibra de la estructura anisotrópica que estoy estudiando, ¿cierto? Por lo tanto, podemos sacar cuantificación en escala de grises o en escala de colores, que habitualmente es lo que se trabaja en escala de colores, ¿cierto? Así que vamos a tener 3 colores básicos y dependiendo de las oblicuidades que puedan tener las direcciones se van cambiando las tonalidades, ¿cierto? Así que el rojo va a corresponder a todas las direcciones que se encuentran de derecha a izquierda o izquierda a derecha. Todos los verdes van a corresponder todas las direcciones que se encuentran en estado anterior-posterior o posterior-anterior. Y el azul va a corresponder a todo lo que esté superior inferior o inferior superior, ¿cierto? Dependiendo de las oblicuidades se van cambiando, se van mutando otros colores. Así que podemos trabajar los mapas de anisotropía que nos permiten cuantificar cualitativamente en esta trama de colores y ver las características de movimiento direccional anisotrópico que tiene el tejido cerebral, ¿cierto? Así que, a modo de resumen, nosotros ya vimos el factor difusión, que es una secuencia potenciada ante todo por las características físicas que tiene el conglomerado del módulo, ¿cierto? Que podemos obtener tanto en condiciones B0, que hay una influencia importante del T2 en estado libre, ¿cierto? Y en factores muy altos, ya lo de altos de 1000 o más, porque hoy en día se trabajan con factores mucho más altos, sobre todo en cuerpo, que la influencia del T2 decae, ¿cierto? La influencia del T2 del líquido libre y se representa aún más en contraste en lo que se encuentra estático. Bien, no solamente podemos caracterizar cualitativamente las lesiones con el factor B, sino que además puedo sacar un coeficiente exponencial y sacar un nuevo mapa, que es el mapa DC, que hace una cuantificación del escalamiento exponencial que obtuvimos con los volúmenes anteriores de difusión. Y además, agregándole más direcciones, al menos 32 direcciones para uso clínico, podemos caracterizar la anisotropía de un tejido en particular y obtener mapas, que son los mapas de fracción de anisotropía. Y también podemos escalarlo a mapas de colores, que son los mapas direccionales que muchas veces permiten una mejor caracterización cualitativa. En base a esto nace la tractografía, ¿cierto? Que es una caracterización tridimensional de las conexiones de la trama cerebral. Nos permite esta reconstrucción tridimensional entender macroscópicamente cómo se comportan este tejido anisotrópico, que es la corona radiada, ¿cierto? Y dependiendo de la direccionalidad se van a representar ciertos colores y nos pueden ayudar en algunos casos, sobre todo en neurocirugía. Así que la corona es la parte más importante, pero sin embargo existen otras fascias, otras fibras de conexión que son fundamentales y son vitales hoy en día para la neurocirugía y que muchas veces se ven comprometidos por procesos patológicos, principalmente de lesiones primarias a nivel cerebral. Las fibras de mayor importancia son las que se exponen acá en la 4, las de asociación, ¿cierto? Las de comunicación entre el mismo hemisferio. Las fibras de proyección son las fibras de comunicación de las áreas profundas del cerebro. Las fibras comisurales, que son las fibras de intercomunicación interhemisférica, ¿cierto? Y la fibra límbica, que es la que conecta las tramas profundas, poco estudiadas por lo demás, con el resto de las estructuras que son más funcionales, ¿cierto? No voy a entrar en detalles, acá me voy a tener solamente hasta acá, ya que por honor al tiempo tenemos que avanzar. A modo general, entonces, nosotros podemos calcular los valores ROI de ciertas fibras que nosotros ya conocemos y sabemos cómo se comportan direccionalmente, y podemos caracterizarlas tridimensionalmente para algunas patologías, como enfermedades de esclerosis múltiple, como comunicaciones corticoespinales, ¿cierto? Cuando hay problemas o infarto de la corteza por infartos venosos, ¿cierto? Y que pueden generar un problema neurológico, motor.
comunicaciones entre distintos lóbulos en el mismo hemisferio, ¿cierto? Que son de gran importancia, pero lo importante y nuestro rol como tecnólogos médicos en el postproceso, porque estas son imágenes de postproceso, es importante que nosotros conozcamos y sepamos cómo se comporta la direccionalidad de esta fibra, porque finalmente es el radiólogo el que va a hacer el análisis tridimensional de esta información, o pueden ser estudios prequirúrgicos. Ahora, ¿podemos hacer estudios también de neurografía periférica? Claro que sí, dependiendo de las características del campo. Idealmente esto se hace en el campo de 3 telas. ¿Podemos hacer tractografía de la médula? Claro que sí, se puede hacer. Pero la utilidad clínica de mayor importancia que tiene la tractografía es para estudio de lesiones primarias, de estudio de tumores cerebrales. En la gran mayoría de los centros de alta complejidad, y hablo de alta complejidad, Barros Luco, Clínica Alemana, Clínica Las Condes, existen protocolos que son protocolos tumores primarios. Y en estos protocolos tumores primarios lanzamos toda la parrilla de todas las secuencias avanzadas que nos permitan caracterizar y acercarnos la información de los que nos podría entregar una biopsia. Así que la tractografía queda dentro de este protocolo. Es fundamental porque muchas veces nos va a permitir entender tridimensionalmente o hacer planificaciones tridimensionales de cirugías que son altamente complejas, o hacer valores predictivos de cómo se va a las secuelas que van a quedar después de la cirugía. Entonces, dependiendo de estas imágenes, los médicos dicen si las cirugías son viables o no son viables, y de ser viables, cuáles van a ser las secuelas que va a provocar la intervención quirúrgica. Así que en general, y llamó muy rápido, vamos a tener varios tipos de lesiones dependiendo de cuál es el grado infiltrativo que tienen, como los meningiomas. Los meningiomas son crecimientos de la meninge, ¿cierto? Crecimientos tumorales de la meninge que no hacen invasión de la trama de la fibra axonal, ¿cierto? Cerebral. Por lo tanto, no hacen más que desplazar las fibras, ¿cierto? Y por tractografía podemos ver qué tanto se encuentran desplazadas y cuáles son los efectos de desplazar tanto esta manga de fibra. Tenemos lesiones también que generan un factor edematoso importante, como un glioma o un astrocitoma, por ejemplo, que generan mucho edema circundante, y este edema circundante puede afectar en la anisotropía, en el comportamiento metabólico local, y esto también se puede caracterizar. Hay lesiones que son sumamente difusas, como los astrocitomas de alto grado, ¿cierto? Que pueden hacer una destrucción parcial de las fibras de conexión, como en este caso, en donde tanto en las imágenes morfológicas que vemos solamente edema asociado, pero en la tractografía vemos que hay una ausencia de información de la comunicación direccional anisotrópica. Por lo tanto, nos está diciendo que este tumor probablemente esté generando un efecto destructor. Y tenemos tumores que literalmente se comen el cerebro, así textual, como en el caso de los glioblastomas multiformes, que son una de las lesiones más agresivas que existen, que en los estudios morfológicos claramente nos muestran la secuela hematosa, la respuesta de desplazamiento de línea media, ¿cierto? Que es un patrón grave e importante en neurocirugía, ¿cierto? Y en imagenología, y que es un factor de riesgo. Y en tractografía nos permite ver cuánto es lo que ha destruido de las fibras de conexión y cuáles son los valores predictivos de ser operable, o simplemente valorar la inoperabilidad de esa lesión. Bien, espero que hayan podido entender esta secuencia, son una de mis secuencias favoritas, y cualquier duda lo resolvemos en la actividad sincrónica. Que estén muy bien, nos vemos.